Muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver unos cuantos conceptos que son muy importantes para Home Assistant. Para ello vamos a configuración y vamos a ver distintas secciones. Empezaremos por la de dispositivos y servicios. Aquí tenemos cuatro términos principales: integraciones, dispositivos, entidades y ayudantes. Vamos a empezar por las integraciones. Las integraciones no son más que un software que permite a Home Assistant conectarse a otro software o a otras plataformas. Para añadir una nueva integración, porque vemos aquí ya en la pantalla algunas que ya estaban añadidas, pues hacemos clic en añadir interacción y la buscamos. Por ejemplo, si buscamos la de AirZone, vamos a usarla de arriba y vamos a pinchar en el símbolo de interrogación para abrir la ayuda y se nos abre una nueva pestaña con la información sobre esta integración. ¿Vale? En el caso de AirZone, por ejemplo, sería para controlar unos dispositivos, termostatos, para controlar la temperatura del aire acondicionado. Y cuando instalemos esta integración y la configuremos, entonces Home Assistant podrá comunicarse con los dispositivos de AirZone. Nos aparecerán en la consola como dispositivos y entidades. Cada rectángulo que tenemos en esta pantalla lo llamamos tarjeta y vemos que algunas presentan unos iconos. El globo, que por ejemplo presenta Radio Browser, significa que esta integración requiere Internet. En Home Assistant Supervisor tenemos el símbolo de un fichero, un icono de un fichero, y esto significa que la integración no se configura desde la interfaz gráfica, sino que hay que hacerlo a través del fichero de configuración de Home Assistant, el configuration.yaml, que ya lo veremos en otro vídeo, o puede ser también una dependencia de otra integración. Aquí en esta pantalla no aparece, pero también existe un icono naranja representando una caja, y este icono indica que no estamos ante una integración oficial de Home Assistant, pero que fue realizada por terceros, por ejemplo a través de hacks, que ya veremos también el hacks en otro vídeo. Podemos acceder a una lista de todas las integraciones a través de esta página web y aquí podemos buscar todas las integraciones que hay. Ahora vamos a ver los dispositivos. Los dispositivos son unos grupos lógicos, y ojo con esto, no tienen por qué ser físicos, son grupos lógicos formados por una o más entidades, que será el siguiente concepto que veamos. Puede representar un dispositivo físico, es posible, que puede tener uno o más sensores, y cada sensor aparecerá como una entidad asociada en el dispositivo. Para hacer un ejemplo y que lo tengamos más claro, un detector de movimiento es un dispositivo físico, será un dispositivo, pero este dispositivo puede contar con varias funcionalidades aparte de detectar movimiento. Podría ser también un sensor de temperatura y un sensor de luz. Muchos vendedores, muchos fabricantes lo hacen así, no venden únicamente un dispositivo de movimiento, pero también añaden un sensor de temperatura y un sensor de luz. Y entonces tendríamos tres entidades, una por cada sensor, asociadas a un único dispositivo físico. Es muy importante que tengamos muy claro la relación entre dispositivo y entidades. Un dispositivo que puede ser algo físico puede tener asociadas distintas entidades, distintas funciones. Y las entidades representan sensores, actores o actuadores o funciones en el Home Assistant. Son los bloques más básicos que almacenan datos y se utilizan para monitorizar propiedades físicas, como pueden ser la temperatura, la humedad, la luz u otras. O también se utilizan para controlar otras entidades. Normalmente, como hemos dicho antes, son parte de un dispositivo o un servicio y
tienen estado, se caracterizan por ello. Por ejemplo, en el caso de un sensor de movimiento, estos estados pueden ser detectado cuando se detecta movimiento o despejado cuando no hay movimiento. Encontraremos referencias a dispositivos y entidades en distintos sitios de Home Assistant. Por ejemplo, los paneles pueden mostrar el estado de una entidad, si una luz está encendida o apagada. Una automatización puede ser activada por el cambio de estado de una entidad. Por ejemplo, una entidad de sensor de movimiento que detecta el movimiento y activa una luz para encenderla. O también una cierta configuración predefinida de color y brillo para una luz inteligente guardada como una escena. Bueno, y por fin los ayudantes son elementos que permiten crear pequeñas variables o almacenamiento de datos que permiten mejorar las automatizaciones o hacerlas más complejas, y los veremos con más detalle en otro vídeo. Vamos a ver ahora otra sección muy importante de Home Assistant, que son las áreas, las etiquetas y las zonas. Empezamos por las áreas. Un área sería un grupo lógico de dispositivos y entidades que encajarían en las distintas estancias físicas de nuestra casa. Por ejemplo, el área de dormitorio agrupa los dispositivos y entidades presentes en el dormitorio. El hecho de poder definir estas áreas nos permite realizar llamadas de servicio a un grupo completo de dispositivos. Por ejemplo, si queremos apagar todas las luces del dormitorio, podríamos usar una función de apagar las luces del dormitorio. Del mismo modo, podemos crear diferentes plantas. Si nuestra casa cuenta con distintas alturas y asignar, por ejemplo, la cocina y el comedor a la segunda planta. Hay que tener en cuenta que los dispositivos y entidades no se pueden asignar directamente a las plantas, solo a las áreas, y las áreas se pueden asignar a las plantas. Las plantas se pueden usar en automatizaciones y scripts. Por ejemplo, apagar todas las luces de la planta baja cuando nos vamos a la cama. Las áreas pueden generar automáticamente tarjetas, como la tarjeta área. Ya lo veremos en otro vídeo. Para crear una planta, pues no tenemos más que hacer clic en el icono este de crear planta, y para crear un área haremos clic en el otro, en crear área. Vamos a ver las etiquetas. Las etiquetas son nombres que se pueden asignar a áreas, dispositivos, entidades, automatizaciones, escenas, scripts y ayudantes. Se pueden usar en automatización scripts como un objetivo de una acción. También se pueden usar en filtros de datos en las tablas. Y por último, las zonas. Las zonas permiten especificar regiones en un mapa. Aquí identificamos, por ejemplo, en el vídeo de instalación de Home Assistant, pues designamos la situación, la localización de la casa y la situamos en el mapa. Esto sería situarla en esa zona. Sirven para decidir si existe presencia o no en una zona, y podremos usar esta información en las automatizaciones. Por ejemplo, encender un Roomba cuando ha salido de casa, o encender la calefacción en casa cuando ha salido de la oficina. Existen ciertas particularidades de la zona casa que vemos aquí en la imagen, esta zona que definimos durante la instalación de Home Assistant. Su nombre se definió durante la instalación, le pusimos casa de nombre, pero se puede cambiar. No se puede eliminar esta zona y se identifica con un icono de una casa en la configuración de zonas. Su ubicación es utilizada por integraciones basadas en la localización, como la integración del Sol, que la usa para calcular la posición del Sol en relación con tu hogar. Durante la instalación, Home Assistant usó esta ubicación para establecer ajustes como el sistema de unidades y la zona horaria. Si cambias la ubicación, estos ajustes no se modificarán automáticamente. Los dispositivos dentro de esta zona no aparecerán en el mapa de la interfaz de Home Assistant. Por ejemplo, si usas tu teléfono para detección de presencia, no lo verás en el panel del mapa mientras estés en casa.
Vamos a ver ahora otra sección, la de automatizaciones y escenas. Empezamos por las automatizaciones, que son un concepto vital en Home Assistant. Una automatización no es más que un conjunto de acciones repetibles que se pueden configurar para ejecutarse automáticamente. Pueden constar de 3 elementos clave. En primer lugar, los disparadores, o en inglés triggers. Son eventos que inician una automatización. Por ejemplo, cuando se pone el sol o cuando se activa un sensor. Responden normalmente a la pregunta de ¿cuándo? Las condiciones o conditions son las pruebas opcionales que deben de cumplirse antes de ejecutar la acción. Por ejemplo, si alguien está en casa. Entonces esto respondería a ¿en qué caso? ¿No? Pues sí. Y por último, las acciones o actions. Son las interacciones con los dispositivos. Por ejemplo, encender una luz. Y esto respondería a qué va a pasar, ¿no? Sería la acción. En segundo lugar, tenemos las escenas, que permiten crear configuraciones predefinidas para tus dispositivos. Por ejemplo, cuando queremos ver una película, podemos crear una escena, ver películas, y automáticamente se puede atenuar la iluminación, encender la tele y aumentar su volumen. Esta configuración la guardaríamos como una escena y no haría falta ajustar cada dispositivo manualmente cada vez. Los scripts son similares a las automatizaciones, pues son acciones repetibles que se pueden ejecutar. La diferencia es que los scripts no tienen disparadores, por lo que no tienen capacidad de ejecutarse automáticamente. Tienen que usarse dentro de una automatización y son especialmente útiles si realizas las mismas acciones en diferentes automatizaciones o si deseas activarlas desde un panel de control. Y por último, las plantillas. Una plantilla es una configuración de script o automatización con ciertas partes marcadas como configurables. Esto nos permite crear diferentes scripts o automatizaciones basadas en la misma plantilla. Por ejemplo, imagina que quieres controlar las luces según el movimiento. Una plantilla proporciona un marco genérico para la automatización, permitiéndote luego seleccionar un sensor de movimiento específico como disparador y una luz específica que se iluminará. Gracias a esto puedes crear dos automatizaciones diferentes, cada una con su propia configuración e independientes entre sí, pero compartiendo la misma estructura básica para evitar crearlas dos veces. Las automatizaciones heredan de las plantillas, lo que significa que cualquier cambio realizado en una plantilla se reflejará en todas las automatizaciones basadas en ella. Y por último tenemos los complementos, que esto tiene una sección sola para ellos. Complementos o add-ons son aplicaciones de terceros que proporcionan funcionalidad adicional en Home Assistant para hacernos la vida más fácil. A diferencia de las integraciones que conectan Home Assistant con otras aplicaciones, los complementos se ejecutan directamente en Home Assistant. Los complementos solo son compatibles con las instalaciones de Home Assistant Operating System y Home Assistant Supervised. Y bueno, con esto concluimos pues un vídeo sobre los conceptos básicos de Home Assistant. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un like, por favor. Puedes suscribirte al canal para recibir los vídeos siguientes. Y nada más. Muchas gracias por tu atención y agur.